Le damos la bienvenida a Juan, nuestro casi historiador. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo anda por allá? Muy, pero muy bien. Expectantes porque nos dice la producción que tenés mucho material para esta columna del día de hoy. ¿Tiene que ver con el salón de la CGT donde se va a producir el acto de esta tarde? Exactamente, sí, porque digamos un salón que todos hemos escuchado una vez hablar o lo hemos visto, pero tiene una historia que es muy interesante, un poco desconocida. Han pasado los líderes más importantes del país por ahí. Bueno, y vamos a escuchar algunos, recorrer un poco su historia, aparte escuchar algunas reflexiones de qué ha pasado por ahí, que se ha sentado, incluso, por ejemplo, del hijo de Felipe Vallese Jr. Así que sí, va por ahí la columna. Bien, informada. Vamos, arrancamos. Si quieren, bueno, escuchemos a Cristina, que lo presenta, porque ya ha hecho la semana pasada, y bueno, aquí para el que gana no se toca, así que escuchemos a la vicepresidenta que presenta un poco qué es el Salón Felipe Vallese. En este salón histórico, Felipe Vallese, en este lugar histórico, la Confederación General del Trabajo, escenario de las luchas y de las humillaciones también que sufrió el pueblo argentino, aquí quiso Evita que su cuerpo estuviera para siempre. Y por eso todos ustedes tienen que cuidar este lugar, que ya no es solamente de los trabajadores, es de todos los argentinos. Es el país de la historia. Esa es Cristina, año 2008, obviamente en el Salón Felipe Vallese, y bueno, ya adelantaba algo la vicepresidenta, un lugar histórico que tiene casi tantos años como el 16 de octubre del 45, porque lo presentaron, lo inauguraron cuando amigo Perón, iba a Perón un 18 de octubre, para nada casual la fecha, de 1950. Tiene una historia bastante curiosa lo que es el edificio de la CGT, la parte que está más cerca, digamos, de Puerto Madero, la calle Azopardo, era un viejo depósito industrial. Sobre eso, Eva Perón le encargó al arquitecto Jorge Sabaté, que luego sería intendente de la Ciudad de Buenos Aires, que haga este edificio que conocemos todos, edificio de estilo racionalista, de 6 pisos, y en esta recorrida histórica tenemos una primera parada obligada. La fecha quizás le suena, 26 de julio del 52, cuando en el edificio de la CGT sucedía lo siguiente. Escuchemos. Así se inicia el más extraordinario y sentido velatorio que recuerda la historia de la humanidad. Y aquí comienza el impresionante desfile de un pueblo destrozado de dolor y de lágrimas. Es el mismo pueblo del 17 de octubre, del 22 de agosto, de los 1 de mayo, pero esta vez impetuoso en su silencio, porque allí duerme su último sueño la abanderada de tantas jornadas inolvidables. Ni la noche ni el día iban a establecer una pausa al dolor de la enorme multitud. Ni la crudeza del invierno, ni la larguísima espera de 15 y 20 horas ralearon a la muchedumbre. El velorio de Eva Perón, ahí en el edificio de la CGT, que 2 años después de haberse inaugurado, entonces. Exactamente, el velorio más importante de la historia de la humanidad, decía el relator. Eso es parte del audio original, porque Evita quería que sus restos descansen, como decía Cristina, para siempre. En la CGT fue un funeral impresionante, hay imágenes de archivo, las pueden buscar. 9 días, una locura, gente, 20 horas de fila, era real, y de hecho muchas jornadas estuvo Perón recibiendo a la gente. Y bueno, y Evita estuvo descansando ahí en la CGT hasta 3 años, y quizás hubiera seguido ahí, porque también, bueno, quizás alguno que haya leído Santa Evita le suene la cena, pero en noviembre del 55, poco después del golpe, lo que también habla de la importancia del simbolismo de ese lugar, entró un comando militar y se robó el cadáver de Evita, que empezaba ahí. Y empieza el peregrinaje, el largo peregrinaje del cuerpo de Eva. Exactamente, sí, pero es interesante que apenas se arrancaba el golpe, algo que después se volvía a repetir en la dictadura, ya vamos a ver, fueron y entraron y también rompieron cuanto busto de Perón y Evita había, intervino la CGT y aparte expropiaron el edificio que perteneció al Estado, la dictadura de la Libertadora, y de hecho estuvo en esa condición hasta el último gobierno de Perón, cuando volvió Perón en el 73, que ahí también hay un hecho curioso, quizás no se sabe bastante, que durante el último año de la presidencia de Perón, él daba charlas todos los jueves en el Salón Felipe Vallese, un ciclo de charlas de los jueves de Perón, que eran charlas muy doctrinarias, digamos, no de coyuntura. Hay varias que están en YouTube, la pueden buscar. De hecho, si quieren, escuchemos un pedacito cortito de una de ellas.
Hace ya casi 30 años nosotros desde aquí lanzamos la famosa tercera posición, que entonces cayó aparentemente en el vacío porque había terminado la guerra mundial y no estaba el horno para muchos. Se rieron de nosotros. Pero han pasado 27 años desde entonces y hoy las 3/4 partes del mundo puja por estar en ese tercer mundo. Bueno, ahí lo escuchábamos a Perón en el Salón Vallese. Exactamente, en un rato nomás va a estar Alberto Fernández, era el parte del ciclo de charlas de Perón de los jueves en el Salón Felipe Vallese, y les decía lo del simbolismo del lugar, ¿no? Porque en marzo de ese 36, o sea, días después del golpe, entró también un comando militar a la CGT, y esto es interesante, porque no es que rompieron demasiado, sino solamente vandalizaron el mural, que lo vamos a ver Alberto sentado enfrente, el mural que está atrás del escritorio, que es el mural que rememora los derechos el día que Perón declaró los derechos del trabajador en el 47, y taparon el epígrafe. También es curioso, ¿no? Porque no es que lo pintaron todo, solo taparon el epígrafe, dice 24 de febrero de 1947, el Día de la Justicia del Trabajador. Y es interesante eso también. Bueno, Santoro me contaba que cuando lo volvieron a restaurar, dejaron alguna de las marcas como para nombrar, para que quede ahí presente para que quede la huella. Total, sí, es interesante, ¿no? Ese simbolismo. Bueno, y en lo que es el recorrido histórico del Salón Felipe Vallese, la última que querías contarle, digo, hay un montón que me está que queda ahí para la historia, pero bueno, la última es que en el 2007, con firma de el ahora presidente Alberto Fernández y Néstor Kirchner, declararon al Salón y a la CGT Monumento Nacional Histórico, que en breve va a volver Alberto a pisar ese monumento. Bueno, que leía hoy, perdóname Juan, que leía hoy que tiene capacidad para unas 500 personas, es un salón gigantesco, grande. Hoy va a haber solamente 35 invitados al acto, obviamente con esta idea de mantener la distancia social y evitar los contagios. Impensado, ¿no? Sí, si uno ve, por ejemplo, las charlas de los jueves de Perón, había capaz que más de 500 porque hasta la pared se colgaban, pero impensado. Bueno, ahora, hemos visto la historia del Salón Felipe Vallese, pero digo, ¿qué es estar ahí adentro, no? Bueno, se lo pregunté a Juan Carlos Schmid, que fue secretario general de la CGT durante 2 años, ¿cómo es estar en esa butaca? Bueno, escuchemos a ver qué cuenta. Si uno deja volar la imaginación, lo ve a Perón allí en el estrado, hablando del modelo nacional. Lo ve a Perón explicando la tercera posición. Y además ve las intervenciones de grandes dirigentes que pasaron. Y te da esta certeza, te da. Vos te sentás en la butaca. Y lo que yo, por lo menos, he registrado es el hecho que el proceso histórico es apasionante y uno tiene que ser muy consciente de que no empieza cuando uno llega a la butaca y se sienta, sino que en todo caso él es un elemento más, porque yo creo que sería imposible explicar la Argentina sin el peronismo. Estamos hablando a los 75 años, la primera plana de los diarios, el mundo académico, la política sigue hablando de eso, indudablemente responde a un caso casi único en la historia, ¿no? Ese era el recuerdo de Juan Carlos Schmid, quien durante su gestión ordenó que se pinte, y hay unos murales que son fenomenales que los hizo Daniel Santoro, que justamente arrancan con el 17 de octubre, recorre toda la historia del peronismo, y le pedía a Santoro que nos cuente un poco cuál era la idea de ese mural. Si quieren, escuchemos a este episodio tan importante. La imagen más importante es la imagen de un descamisado gigante que cruza el riachuelo, ya como el gesto fundante, mítico, ¿no? Donde, bueno, desde los arrabales, desde el conurbano, se ingresa a la Ciudad Blanca y se va directamente a Plaza de Mayo a meter las patas en la fuente, que sería el otro gran gesto que marca la presencia definitiva. Es decir, hay algo mítico en el cruce de un río, que es que no hay vuelta atrás, ¿no? Es como el Rubicón, digamos. O sea, una vez que se ha cruzado, se llega a la tierra prometida, y entonces el riachuelo es un poco se incorpora a esa lógica mítica de que se cruzó y bueno, ya está. Ahora fueron a donde está el agua pura, a donde está la fuente, y metieron las patas, diciendo, bueno, ahora nos van a tener que tener en cuenta, ahora estamos definitivamente incorporados y ya no nos vamos a ir. Sí. Qué interesante, porque habla también del simbolismo y que es una parte muy importante del peronismo, ¿no? No, es tremendo, y la verdad que todo ese mural, son 6 murales gigantes que están en el Salón Felipe Vallese. Quizás hoy algo se pueda ver, es un laburo que hizo Santoro que es tremendo, y sí, obviamente muy cargado de simbolismo. Y hablando de símbolos, hemos hablado del Salón y de la historia, pero a nadie le lo toca tanto esto
como alguien que lleva el nombre y que es hijo de este obrero de la UOM, famoso militante peronista, vecino de Flores también, que fue secuestrado y asesinado por la Libertadores, que además lleva su nombre. Así que le pregunté a Eduardo Felipe Vallese, también es militante peronista, qué significa para él este salón, qué sensaciones le trae. Bueno, escuchemos qué dice. Y un gran reconocimiento a mi viejo, a un militante no solamente peronista, sino que fue delegado de la UOM, que de alguna manera representaba a los trabajadores. Yo estoy muy orgulloso de que el edificio de los trabajadores lleve nada más y nada menos que el nombre de mi viejo y el salón de actos. Y sí, se hace toda una mezcla entre lo sentimental, lo laboral, lo que ha luchado mi viejo, junto a demás compañeros, porque no era el único. Y la verdad que sí, se crea un clima bastante de orgullo, de sentimiento, pero a la vez de tristeza. Pero todo lo demás tapa lo que queda, la parte de la tristeza en uno, lo tapa, porque no cualquier hijo puede disfrutar de por lo menos tener un salón con el nombre de su padre. El hijo entonces de Felipe Vallese. Exactamente, ¿no? Que le tenía esa mezcla de sensaciones, ¿no? Porque él era un niño, de hecho se acuerda todavía cuando entraron a la casa para contarle que lo habían secuestrado al viejo en la esquina, y tiene esa cosa de tristeza, pero bueno, se queda con el homenaje que le hicieron a su padre en este salón mítico de la CGT. Qué buen testimonio, Juan.